De las generalidades del derecho penal va a estar las denominaciones del derecho penal. El derecho penal es el conjunto de principios y reglas jurídicas que determinan las infracciones, las penas o las sanciones, y las relaciones del Estado con las que las personas el motivo de las infracciones o para prevenirlas. ¿Eso qué quiere decir? Que la ley nos va a imponer ciertos castigos si llegan a cometer otros individuos, y nosotros como sociedad tenemos que ver de que no puedo hacer eso porque nos dan tantos años de prisión, nos puede pasar esto o nos puede pasar el otro. Eso significa la para prevenirlas. El derecho penal ha sido denominado de diferentes formas. Los romanos lo determinaban de cierta forma. Aquí en México lo vemos en otro sentido. ¿Por qué? Porque cada país va a tener sus normas, cada país va a tener sus usos y obligaciones. Entonces, pues cada país lo va a ver de diferente forma. Aquí vemos el derecho penal sustantivo, el cual está constituido por lo generalmente conocemos como Código Penal o las leyes penales de fondo, que son las normas promulgadas por el Estado. El propio Estado te va a dar estas normas para que tú las conozcas y tú sepas cuáles son, estableciendo entre delitos y las penas. Tú haces un delito, esta es la pena que tú tienes que estar pagando por hacer cierto delito. El derecho penal también es conocido como el derecho represivo, derecho sancionatorio o derecho sancionador, derecho de penas y medidas de seguridad. Esto nos abarca ¿qué nos quiere decir? Que así como nos va a dar nuestras ciertas libertades, también nos va a dar el derecho represivo, que hay cosas que no podemos llegar a hacer sin llegar a romper las reglas. Lo vemos con la expresión del derecho criminal. Se le debe a la escuela positivista, cuya orientación se basa en la biología, antropología y sociología, porque estas disciplinas no se enfocan hacia la norma que prevén el delito, sino hacia el delincuente o el criminal que llega a hacer este tipo de delitos. Hablemos del derecho criminal. Hablándose de este es la responsabilidad social y las medidas de la seguridad predictivas y postdelictivas. Hablando en general, otras denominaciones de derecho penal, ¿cuáles son? El derecho reprogresivo, el derecho sancionatorio o derecho sancionador, cualquiera de los dos se puede denominar de la misma forma, el derecho de penas y las medidas de seguridad. Esa es la pena y vamos a contribuyendo las medidas de seguridad que estamos llevando, y el derecho criminal. Hablemos en las partes la cual se divide el derecho penal, que es el derecho penal disciplinario, administrativo, fiscal y distinciones con el derecho penal. Hablemos del derecho penal disciplinario. ¿Cuál es? Es el de sus leyes se encuentran en los decretos, reglamentos, etcétera, referidos a las personas integrantes de una estructura de orden jerárquico. Jerárquico que va de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, jerárquicamente, que va retomando los niveles de autoridad. Se puede definir como un conjunto de normas jurídicas que establezcan sanciones jurídicas para los que violan el orden de la jerarquía y o sujeción. Tiene por objeto lograr y asegurar el normal desenvolvimiento de un término orden jerárquico, por ejemplo, la iglesia. ¿En qué va a diferenciar el derecho disciplinario? Que solo se aplican a aquellas personas que dependen a una relación jerárquica, a diferente del derecho penal, el cual se aplica a todos los sujetos. Hablemos del derecho penal administrativo. Se trata de un conjunto de normas y disposiciones que garantizan, bajo amenaza de una pena dirigida contra los particulares, el cumplimiento de un deber que tiene el particular con la administración pública. Ejemplo, el derecho penal administrativo impone un recargo al particular que no abandona el tiempo de la contribución. Las principales diferencias entre el derecho penal y el derecho penal administrativo radica en las causas de justificación del derecho penal. Tiene solo una participación reducida para el derecho penal administrativo, salvo si se trata de causas de justificación del derecho público. Va diferiendo de ahí, depende del derecho público. ¿Y cuál es el derecho fiscal? Es el grupo de normas que fijan sanciones a los actos que violan los desintereses hacienda pública. Todo ese tipo de personas que están defraudando o violan los intereses de la hacienda pública. El derecho de final fiscal difiere al derecho penal, en el que la pena fiscal es la sanción
retributiva y pecuniaria. Esto quiere decir que ya aquí ya va hacia la sanción que va a cometer el sujeto. Un tema muy importante en las generalidades del derecho penal, que es el derecho penal en sentido objetivo y subjetivo. El penal derecho adjetivo o objetivo es el conjunto de normas legales que se plasma para la regulación del que y cómo se castigará el hecho delictivo como consecuencia de una facultad. Entonces vemos que el derecho penal objetivo es el régimen jurídico mediante el cual el Estado sistematiza, limita y precisa facultad punitiva, lo que se traduce en las reglas procedimentales para llegar a la sanción de un hecho delictivo. Está muy claro las dos separaciones, que una ve y la otra hace. Al contrario que el derecho penal subjetivo o sustantivo es el sentido más amplio, es la facultad que tiene el Estado de definir los delitos y atribuir las consecuencias, las penas o medidas de seguridad, facultad sancionada del Estado, y solo el Estado es depositado en la tal forma que cual va a decir que tú ya hiciste el delito, este va a ser tu castigo. Por otro lado, vamos a hablar del derecho penal sustantivo y adjetivo, que son las normas jurídicas integrantes del derecho sustantivo a las reglas de la conducta humana, bilaterales, heterónomas, externas y coercibles, que regulan situaciones jurídicas de fondo, estéticamente consideradas, a diferencia de las normas jurídicas del derecho adjetivo, que ya lo vimos, que rigen el procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que las normas jurídicas del derecho sustantivo son estáticas y las normas jurídicas denominadas de derecho adjetivo son típicamente dinámicas. Es todo lo que quiere decir, lo que quiere llegar al punto de esa gran diferencia que hay entre el sustantivo y el adjetivo. Hablemos sobre las ciencias auxiliares del derecho penal. Para llegar a entender cuáles son las ciencias auxiliares del derecho penal, lo primero es comprender que una ciencia auxiliar, la cual se puede definir como aquella que funciona como soporte de otra, o sea, se van apoyando entre las dos o tres o cuatro, para que ésta cumpla con sus metas y objetivos. Se trata de disciplinas científicas que pueden comprender a una ciencia, en ciertos casos especiales de su conocimiento y aplicación. ¿Cuáles son este tipo de ciencias auxiliares? La ciencia auxiliar es la criminología, la estadística criminal y la política criminal, que en un momento se los vamos a explicar. La criminología es en qué relación existe entre la criminología y el derecho penal. Simplemente es el conjunto de conocimientos del delito. Va a buscar, va a llegar a fondo, va a conocer cómo se hizo, cómo no se hizo, va a llegar a fondo de la investigación. La estadística criminal simplemente va a hacer la estadística que llegue, si va subiendo, si va bajando el índice delictivo o qué es lo que está pasando. Se denomina estadística criminal, por ello es importante conocer su contenido y estudiar de esta. Y la política criminal la tenemos que separar las dos palabras, tanto política como criminal. ¿Qué quiere decir? La Real Academia Española lo define como dicho de una persona que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado. Ahí es lo que nos quiere llegar a decir. Que por otro lado, el maestro Palomar de MJ en 1981 define como política como la traza o arte de conducir y resolver un asunto, o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado. Unidad 3. El delito y la aplicación de la ley penal. Vamos a conocer qué es el concepto de delito. Ya vimos lo que es el concepto de derecho penal. Ahora vamos a ver el concepto del delito. Y el delito a lo largo del tiempo se ha estudiado como una valoración jurídica objetiva o subjetiva, lo cual se encuentra sus fundamentos en las relaciones necesarias sugeridas entre el hecho humano contrario al orden ético, social y espacial, estimación legislativa. ¿Qué significa el delito? Proviene de la raíz latina delinquire, que quiere decir abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. Es lo que quiere decir. ¿Y qué es lo que quiere decir derecho? Pues ya lo vimos, que es el no apartarse del buen sentido. Aquí es el positivo y el negativo. Uno nos define el otro. El delito es toda acción antijurídica
típica, culpable y sancionada con una pena. Obviamente, si tú ya hiciste un delito, vas a cumplir una pena. Esto lo nos dice el maestro Cuello Calón. La aplicación de la ley penal. Ya vimos lo que es un delito, ahora vamos a ver lo que es la aplicación del delito, que entra la ley penal. Toda ley tiene un ámbito temporal y un ámbito espacial de vigencia. ¿Esto qué significa? Que solo obliga por cierto tiempo. Si tú hiciste un cierto delito, ese cierto delito que tú hiciste te va a definir un cierto delito que te va a ocasionar. Y en determinada porción del espacio. O sea, obviamente no va a ser, dependiendo del delito que tú hayas hecho, va a ser la sanción que te van a dar. En lo que toca el ámbito temporal, hemos visto ya cómo es posible una ley que se aplique no solo en los hechos jurídicos ocurridos a partir de la iniciación de su vigencia, sino a las consecuencias normativas de hechos anteriores, inicialmente regidos por otra ley. Ello implica la coincidencia de los supuestos de ambas leyes, así como la divergencia de sus disposiciones y la perduración de las consecuencias normativas nacidas bajo el imperio del primer precepto. Esto quiere decir que no todos los delitos van a ser iguales ni se van a pagar de la misma forma. Cada delito tiene su cierto tiempo que vas a estar pagando. La unidad 4 que nos va a decir la teoría de la pena. La pena todos lo conocemos, que ya es el índice delictivo que tú vas a llegar a hacer, la pena que le va a caucionar lo que tú estés haciendo, lo que tú te apartes del sendero del buen sentido de la ley, lo que la ley te va a permitir hacer o que no hacer. En toda la historia de la humanidad, las penas han estado íntimamente relacionadas al castigo. Obviamente, si tú haces una pena, recibes un castigo, y más si llega a afectar a terceras personas. No obstante, a ello se ha evolucionado hasta lograr las penas legalmente establecidas en los ordenamientos de cada país. Obviamente cada país no va a ser las mismas leyes, cada país va a tomar en cuenta sus propias leyes, reacción a las acciones que está haciendo el individuo. Pero siempre se debe observar y velar por su cumplimiento, no por sus excesos. Para comprender el concepto y contenido de la pena debemos estudiar lo referente a la penología, y en las palabras de tratadística Fernando Castellanos, ¿qué nos quiere decir él? Que es el conjunto de disciplinas que tiene por objeto el estudio de las penas, su finalidad y su ejecución. ¿Qué nos quiere decir el señor Fernando Castellanos? Que ya hiciste la pena, su finalidad y su ejecución. Ya hiciste un delito, su finalidad, ya lo lograste, y la ejecución, cómo se va a pagar ese delito, cómo lo vas a hacer tú o la ley para pagar ese tipo de sanción. Para resumir la teoría de la pena, pues se debe resumir a la penología, que es la rama del conocimiento que se encarga del estudio de las penas en su objeto, alcance y percepción social. O sea, que va a ser que si tú ya viste que una persona hizo un delito y ese delito y esa persona va a pagar con tales causas, pues entonces en ti, persona, ya no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque ya viste que al hacer un delito estás pagando ciertas acciones que tú hiciste en ese delito, en esa pena. Y pues siendo realistas, la pena la define como el castigo legalmente impuesto por el Estado al delincuente para observar el orden jurídico. Y veamos los fines de la pena. Obrar en el delincuente, creando en él, por él, sufrimiento, motivos que lo aparten del delito en el provenir. O sea, si ya pagó su sanción, ya no debe que volver a delinquir porque ya pagó con ese tipo de sanciones. Reformar el delincuente para readaptarse a la vida social. Dentro de las instituciones de un penal de seguridad, llamado cárcel, por así decirlo, le tienen que dar una readaptación social, que después de que pagó su pena, cómo se puede relacionar con la sociedad, cómo puede readaptarse a la sociedad, a la vida social. Es inadaptable, se le da la eliminación del sujeto. Obviamente no, porque una persona que ya pagó con la sociedad ya tiene esa oportunidad porque ya lo pagó. Se debe que seguir un protocolo para que esa persona no vuelva a delinquir ante la sociedad y llegue a ver afectados ante la sociedad. Persigue la ejemplaridad
patentizado a los ciudadanos pacíficos a la necesidad de respetar la ley. Obviamente, si una persona que no cometió un delito ve lo que esa persona sufrió o lo que vivió, obviamente ya no van a tener ganas de por qué hacer un delito.